Brenda, bienvenida. Como con todos los que empiezo a platicar, les digo que tenía muchas ganas de platicar, porque de verdad sí tenía muchas ganas. Bienvenida. Gracias. Pues Brenda, platícame cómo fue los inicios, qué fue lo que te llevó al diseño gráfico y por qué decidiste estudiarlo. Pues mira, yo me acuerdo que cuando estás en la prepa y estás así como que tienes que decidir, ¿no? Yo creo que estás muy chavito para saber qué es lo que quieres hacer por el resto de tu vida, pero yo me acuerdo que estaba entre carreras súper diferentes. No sabía si biología, Ujú, química o diseño, porque yo sentía que dibujar y así era más bien un hobby, no una carrera. Y de hecho, yo me acuerdo mucho que mi papá me decía así como: "¿Estás segura?", porque mi papá es ingeniero. ujú. Entonces, como como que decía: "De diseñadora gráfica, híjole, te vas a morir de hambre", ¿no? Sí. Entonces, al final, algo, no sé, a mí siempre me había gustado dibujar, estar ahí en la computadora, o sea, ese era mi rollo, ¿no? Pero yo no lo veía como una carrera, pero al final yo dije: "Bueno, esto lo hago bien y creo que me puede salir", ¿no? Entonces, porque química y biología era algo que sí se me daba y así, pero con las matemáticas yo era muy mala. Y me enteré que en diseño no Ni llevas modo. matemáticas. Sí, no llevas muchas matemáticas, entonces dije: "Creo que esto es lo mío". Entonces, así, prácticamente así me decidí. Que al final es una mentira, porque si llevas matemáticas, nada más que Sí, nos sí negamos de llevas. recibirlas, ¿no? Sí, así es. Sí llevas, sobre todo geometría descriptiva, híjole, fue horrible, pero así fue como me decidí. Em y ya cuando yo apliqué, yo yo me acuerdo que yo quería estudiar animación también, ese era como mi rollo como pero en aquel entonces, no me quiero ventanear, pero no existían las opciones que hay ahorita, ¿no? Por ejemplo, la Ibero, que tenía como esta carrera súper enfocada a diseño interactivo, o no sé cuál sea la oferta, por ejemplo, en Guadalajara ahora, pero en aquel entonces, la verdad, no había mucho. Me acuerdo que había una escuela que se llamaba EduMac, creo, o 3D Mac, algo así, que te enseñaba, Cinema 4D y cosas así, pero para mí era impagable. Yo no me podía costear eso. Entonces, lo que estaba dentro de mi budget era la UDG. Okey. Entonces, era eso, era la UDG o esta otra, ¿cómo se llama? La Enrique Díaz de León, Ujú. ¿no? Pero obviamente, pues, la UDG como pública y bueno, gratis y así, dije: "Bueno, me meto, hago el examen y todo, y ándale que no quedo". Sí. No quedé, entonces, y yo me acuerdo que mis papás estaban así de que: "No quedó", porque yo la verdad es que nunca he sido muy brillante en la escuela. Yo y la escuela no nos llevamos bien, como estudiante. Sí, sí, sí. Entonces lo que pasó, fue, dije: "No, yo me quiero esperar y lo quiero volver a intentar", y pues, en lo que pasa, que son 6 meses, me metí yo a trabajar a una empresa. Yo para esto, yo ya sabía Illustrator, ya sabía Photoshop, ya sabía Flash, y en esta empresa lo que yo hacía eran banners, lonas, cosas de publicidad para la mini empresa, que es una empresa que vendía en aquel entonces, no sé si existe todavía, vendía un software que se llama, SolidWorks, que es un software de modelación de cosas y así ¿cómo se llama? De Diseño tres industrial. d ajá, pero es más como análisis de fluidos, de resistencias, materiales, cosas así, más técnicos, Ujú. no como AutoCAD. Entonces, pero yo ya sabía todo eso, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer el examen, vuelvo a hacer todo este rollo, y hay una pequeña diferencia de puntos entre el calendario A y B en la UDG, y total que en la segunda vuelta quedé y hasta me sobraron puntos. Entonces, ya me metí,
quedé y, pues, yo me acuerdo que yo entré y la verdad es que yo nunca estudié como, eh, el librito este que te dan así para con los temas y todo. Entonces, yo llegué a la escuela en blanco, yo no sabía qué me iban a enseñar, no tenía idea de nada. Y así fue como yo entré, ¿no? O sea, yo entré a ciegas, ya después cuando empecé a ver las materias y todo esto, y decía: "Fundamentos del diseño, 1, 2, 3, 4, 5, 6", así como decía: "¿Qué es esto?", ¿no? No tenía, la verdad, muy claro, pero yo me acuerdo que Photoshop, Illustrator y Flash te los enseñaban como hasta tercero, cuarto semestre, algo así. Según yo, Y bueno, yo digo, todos sí, os tampoco nos vamos a ventanear, sí. pero según yo, es en los últimos semestres. Sí, entonces, como que yo, la verdad es que cuando entré me decepcioné un poquitín, porque como que yo esperaba otra cosa, a lo mejor era porque yo, la verdad, me la vivía en la compu. Yo estaba así, me encantaban los vlogs, me encantaba estar ahí como haciendo comunidad, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me encantaba, no sé si te acuerdas, a lo mejor también te voy a mantener la edad, este, cuando Platzi era mejorándola. ¿No ubicas Platzi? Sí, Bueno, Platzi, Platzi, sí ubico Platzi, pero no ubico Mejorando. bueno, mejorándola era como un foro de gente que quería, de hecho, creo que el título completo era Mejorando la web, y era así como es un rollo súper ñoño. Obviamente todos los ñoños estábamos ahí, ¿no? Este, y eso a mí me encantaba. Entonces, cuando yo entré a la universidad y no veo nada de eso, yo me quedé así como: "Chin, creo que no escogí bien". Pero ya después me di cuenta de que los fundamentos del diseño y toda la teoría sí sirve. Sí. A mí cuando empecé y que me empezaron a dar la teoría del diseño, me costaba mucho trabajo interpretarla, porque a lo mejor, no sé, yo he estado muy, retrasado en reflexión, pero se me hacía muy complejo cuando cómo describir la forma, ¿no? O sea, se me hacía muy filosófico y me costaba trabajo, porque ponerle palabras a un dibujo me costaba mucho y yo decía, bueno, siempre digo la misma frase que se me quedó muy grabada de profundidad ilusoria en no, ¿qué? Profundidad ilusoria en un plano bidimensional. A la madre, ¿qué es eso? Y ya dije, pues es un dibujo en una hoja, Sí, pero cuando ya lo expresas así, a mí al principio eso me sí, costó mucho trabajo. sí, yo me acuerdo que había unas clases que sí, como esta clase de apreciación artística que que los maestros, te enseñaban, y después era así como que un enfoque era muy loco el tema de la UDG porque en el mismo, campus tenías arquitectura, arte y diseño, ¿no? Entonces, de repente te metían a clases con un montón de arquitectos y el maestro estaba muy enfocado como en este tema arquitectónico. Al final era la misma base para todos. Estábamos todos como en este tronco común de materias, Ujú. pero muchas veces te las enseñaban desde otra perspectiva, ¿no? Que para bien o para mal te tiene que servir. Entonces, y yo creo que sí me sirvió de repente meterme como en clases con otros, con los de diseño industrial, con los de arquitectura y así, porque sí de repente empiezas a agarrar también otras perspectivas, y yo creo que todo sirve, ¿no? Entonces, Claro, sí, cool. sí, sí, totalmente. Oye, ¿y tuviste alguna materia, favorita? Claro, donde todas las materias donde dibujaba eran mis favoritas. Todas las que te enseñaban alguna técnica para dibujar, ¿no? Que al principio era, creo que era carboncillo, luego lápices de color y después, en cada semestre te enseñaban una diferente. Mi favorita, la que más me gustó fue acuarela y creo que hasta la fecha sigo haciendo acuarelas ahí de vez en cuando. De repente sí me meto acá en Suecia me meto así de diferentes cursos de aquí la gente es muy artística, le gusta mucho dibujar o así, ¿no? También hay gente con mucho tiempo libre, entonces como que hacen mucho de meterse a cursos y todo eso, entonces sigo hasta la fecha, sigo aprendiendo.
Pero acuarela fue, claro que fue mi favorita, mi materia favorita. Muy bien. Oye, Brenda, ¿y qué fue lo que sucedió para que te metieras a los programas, no sé, desde la prepa? Porque previo a entrar a la carrera tú ya sabías usar los programas de diseño, Sí, pero ¿qué fue? O sea, simplemente fue la curiosidad, porque incluso me dices que ya trabajabas de eso, ¿no? sí, yo creo que, creo que fue el rollo este de estar en comunidades de ilustración, de diseño, blogs y todo eso, creo que eso me llamó mucho la atención. Yo cuando supe que existía Flash, yo así, me acuerdo que metía una canción, porque en Flash podías como importar así sonidos y eso, y en aquel entonces, pues te rolabas los MP3 de las canciones que te gustaban con tus amigos, ¿no? Tus CDs de MP3 gigantes ahí. Entonces yo me acuerdo que yo ponía canciones en Flash y yo me inventaba animaciones y así. Me acuerdo que en aquel entonces Susi 4 era lo más, que todo el mundo así como que le gustaba esa música. ¿Sí se Ujú. llamaba Susi 4? Bueno, no me acuerdo. Pero así metía como canciones y animaba y todo eso. Y yo creo que eso fue no sé, como estar en estas comunidades, de internet, yo creo que fue lo que y también pues sí la curiosidad, claro, ¿no? Así de, oye, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen esos efectos? ¿Cómo hacen esas imágenes tan locas y así, ¿no? Ya ahorita es muy común verlas, pero en aquel entonces no era tan... yo quería saber cómo lo hacían, cómo se hacía. Entonces creo que eso también, como empezar a ya moverle. Yo me acuerdo que yo o sea, me encantaba ver así, por ejemplo, cuando le aplicabas diferentes efectos en las capas de Photoshop y así, y ver cómo cambiaba la imagen. Todo eso me gustaba un montón. Entonces, sí, yo creo que fue la curiosidad, y también yo creo que también tener las herramientas en casa, ¿no? De tener una compu y todo eso. En mi casa teníamos como la compu de la familia. Pero yo quería mi propia compu, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, que les dije que quería diseño y todo, me compraron una PC gigante, de estos que tenían así el monitor atrás enorme, Sí, así, pero era un armatoste gigante, y ahí era donde yo hacía mis pininos. ya. Ok, ok. Oye, otra de las cosas que tenía curiosidad como de revisar es, o sea, ¿no te sentías como muy frustrada porque obviamente pues ya habías pasado tú como toda la parte de fundamentos, pasar en sentido de que ya no lo necesitabas, ¿no? O sea, ya usabas los programas, ya estabas haciendo piezas de diseño, ya ponías tipografía, ya elegías tus colores, ya te estaban pagando por eso, y llegar a empezar con toda la onda de la teoría, la semiótica, todo lo que te da como esa estructura para que en los últimos semestres o bueno, ir avanzando, ¿no? Poco a poco a generar gráficos ya con un sentido y con esta conciencia de hacerlo y no solo dibujar, sino con un enfoque más de comunicación. ¿No te sentiste frustrada al inicio como de, ay, estoy perdiendo el tiempo o vayan más rápido o esto de qué me va a servir? No sé, ¿cómo fue para ti? Sí, de hecho, en algún punto yo dije, sí se me hacía como un poco, había cosas que sí me gustaban, había cosas que sí se me hacía por ejemplo, fundamentos de diseño, yo me acuerdo que había unas tareas que nos dejaban que era, hacer composiciones con puntitos, ¿no? Y entonces te tenías que sacarle de la cabeza 20 composiciones con unos puntitos y hacer puntillismo y no sé qué. Y yo todo eso decía, o sea, me siento en estos trabajos de kinder donde estás pegando sopa de coditos, ¿no? O sea, yo sí decía como, ay, no, o sea, ¿cómo? O sea, quiero que esto se vaya más rápido. Entonces, yo me acuerdo que sí, yo ya estaba trabajando para esta empresa, pero llegó en un punto donde dije, o sea, yo necesito avanzar más rápido. Renuncié a mi trabajo y me metí a trabajar no me acuerdo si era mesera o bartender, o las dos, pero la cosa es que ya nada más trabajaba yo media semana
Y la otra media semana, o sea, yo los lunes había un semestre que yo tenía clases de 9 a 9, así. Y tenía como varios cachos así sin clases. Y lo que yo hacía era, si no había clase, me iba a dormir al carro. Ok. O iba a dormir a casa de una amiga que vivía ahí cerca de Moni. Este, porque yo quería acabar la carrera en 4 años. Yo decía, ya, o sea, y la acabé en 4 años, pero me titulé 10 años después. Ok. O sea, yo dije, yo necesito. Entonces yo lo que hacía era meter las materias con más créditos. Este, o sea, no porque, o sea, sí me gustaba la escuela y para aquel entonces yo tenía el goal de titularme de graduarme lo más pronto posible, lo más fácil posible, de la manera más fácil. Entonces era súper ñoña. Me gradué, de hecho, por promedio y me titulé por promedio, 10 años después, pero todavía era válido. Este, y, Oh, y ¿cuál yo es me la siguiente acuerdo pregunta? Y yo me acuerdo que yo agarré una materia que se llamaba Análisis de la Realidad Nacional, que creo que era de 4 créditos o algo así. Era una optativa, la optativa más aburrida del universo, el viernes a las 7 de la mañana. Y si no llegabas a las 7 de la mañana, 7:05 te cerraba la puerta el profesor y con 2 faltas, creo, ya, bye, ¿no? Entonces, yo era lo que hacía, tomé francés. Tomé clases de baile como optativas que te daban más puntos para poder graduarme más rápido. Y lo hice, en 4 años terminé la carrera con un promedio de, ay, ¿cuánto era? Pues por promedio arriba de 90, ¿no? Sí, como 9.3 o algo así, 9.4, algo así. Ya. Súper ñoña. Oye, digo, según yo tenía entendido que la carrera dura 4 años, ¿no? ¿O te tocó a ti que duraba 5? No, pero muchos se quedan ahí como puedes agarrar las materias que tú quieras, o sea, prácticamente puedes llevar al ritmo que tú quieras. O sea, creo que hay un tope, pero tipo si agarras tantos créditos, tienes créditos mínimos y para tenerlas y te puedes llevar ahí como los años que tú quieras. Bueno, no que tú quieras, pero sí lo puedes alargar lo que quieras. Sí, bueno, en teoría, pues sí, si agarras una materia por semestre, pues te vas a llevar ahí ya como Ajá. 10 años, ¿no? Pero si Sí. armas como un horario, eh, digamos, normal de 7 de la mañana a una de la Claro. tarde, en consecuencia dura 4 años, ¿no? Según yo. Es que era muy difícil en la UDG porque tenías que tener buen promedio para ser de los primeros en escoger las clases buenas, Ujú. para empezar. Entonces, si no tenías tan buen promedio, eras de los últimos y entonces ciertas clases o ciertos horarios ya estaban cubiertos y había muchas veces que ya no había cupo y entonces te tenías que esperar un semestre para poder agarrar la clase que necesitabas, ¿no? Entonces, tenías que ser como súper ñoño y súper estar así como, yo me acuerdo que era así de que ya se abrió el sistema y todos así, buqueando las clases en el CIAU, para poder agarrar las clases chidas con los maestros chidos y así, ¿no? Era como, Claro. este, era un rollo. Oye, ¿y qué fue lo que te llevó a titularte? O sea, si tenías por promedio, pues tú podías haberlo hecho, no sé, el día 1 de haber egresado. Algunos se Sí. detienen por temas del pago que requiere, pero ya 10 años y ya trabajabas, ya generabas. ¿Qué fue lo que te detuvo y qué fue lo que te hizo titularte? Bueno, saliendo del trabajo, así igual, digo, de la universidad, como loca me puse a buscar trabajo y encontré trabajo luego, luego. Me contrataron literal porque sabía Flash, ¿no? Y de hecho mi primer trabajo no fue de diseño gráfico convencional. Yo empecé a hacer páginas web. Y yo trabajaba en soloautos.com.mx. Ah, ya. Este, sí, ese fue mi primer trabajo. Y, y ahí yo hacía diseño web hacia los banners que se movían, pues prácticamente todo eso, ¿no? Sí. Me acuerdo que yo trabajaba en Dreamweaver.
Bueno, pero entonces yo como que el rollo de trabajar me amarró y yo seguí trabajando, trabajando y dije, después como la verdad es que nunca te piden un título, yo hasta hace un año usé mi título profesional. Nunca me lo habían pedido y me lo pidieron para un background check. Pero nunca lo había necesitado y qué bueno que lo tenía, porque si no, no sé qué hubiera hecho, pero nunca en ningún trabajo me habían solicitado mi título ni no tengo, o sea, no tengo cédula, Ujú. nunca la saqué y nunca la he necesitado. A lo mejor otras profesiones sí la necesitan, ¿no? Pero uno como diseñador, no sé. Pues en mi caso, que me gusta dar clases y eso, pues es lo primero que te piden entonces. ¿Ah, sí? Ah, Si okey. necesitas título y, Sí, cédula profesional. y cédula profesional y maestría actualmente, maestría y cédula de la maestría. What? Pues Oye, bueno, esas así es. cosas. Ya no importa si Sí. das clases de química, de medicina, de Sí, diseño, yo creo que es de, diferente. es la academia así funciona. Pero qué bueno que te titulaste. Tenías las ganas de titular, dices, no lo necesitaba, nadie me lo pedía, pero lo hiciste. ¿Qué fue lo que te llevó a hacerlo? Lo hice porque tenía planes de irme a vivir a Brighton, en Reino Unido. Entonces, solo por prevención, dije, bueno, pues si me la piden o la necesito o algo así, pues de una vez, ¿no? Ah, ok, ok. Cuando la saqué, de hecho, yo vivía en Ciudad de México, no vivía en Guadalajara. eh, Muchos años después me mudé a Ciudad de México, em, y desde ahí la saqué y ya nada más vine a la ceremonia ahí con todos los chavitos y yo. Ah, a jurar que Sí, y me la acuerdo academia. que sí, una maestra así de que le das la mano a todos, ¿no? Y una maestra ve mi título y dice: "Y por 3 décimas". Y yo, porque por 3 décimas y me titulaba por excelencia académica. Ah, ya. Eh, y ya nada más así la ve y dice: "Y por 3 décimas". Se burló. Pues sí, digo, al final, creo que en términos de diseño, o desde mi punto de vista, sin menospreciar el esfuerzo y tu promedio, pero da igual si es por promedio, por excelencia o de panzazo, ¿no? Mientras que Sí, tu trabajo sí, creo que esté chido o tu portafolio esté padre, pues sí, sí, funciona. creo que eso es más importante, o, por lo menos desde mi perspectiva, la experiencia que tengas. Oye, y después de trabajar en Solo Autos, ¿qué siguió? Pues, ahí en Solo Autos, obviamente yo no me acuerdo ni cuánto ganaba. Ganaba súper poquito. Mi primer trabajo y todo, y dices, bueno, ¿no? Entonces, yo quería como ganar un poquito más, y así, buscaba como otros trabajos y, como que no había, ¿no? Y sobre todo yo lo que quería era ganar un poquito más. Entonces, al final busqué un trabajo en una agencia, era una agencia como un estudio chiquito que lo manejaba un señor y tenía así como, éramos como 2 diseñadores, un programador o 3 diseñadores, éramos así mini. No es cierto, no de programadores, porque en esa mini agencia o estudio ahí sí era de diseño convencional, ahí sí hacíamos, me acuerdo que hacíamos muchos como folletos, como muchos brochures, Impresión. este, sí, ya como ya en impresión ya, ¿no? Horrible, no, yo sufrí mucho, porque, yo no sé si soy disléxica o qué, pero yo muchas veces leo las cosas y yo dice: "Está perfectamente escrito", ¿no? Y no, y entonces había muchas veces que yo me equivocaba muchísimas veces, y en web o en cosas digitales lo bajas, lo cambias, lo subes y está arreglado en 10 segundos, ¿no? Sí. Pero cuando algo se va a impresión, tienes que tener un ojo clínico para los errores, y yo es algo que a veces me falla, sobre todo en la letra, ¿no? En cómo están escritas las cosas. Sí. Entonces, me acuerdo la cagué muchas veces, pero Jesús, mi jefe, Jesús Mateos,
La verdad es que siempre me tenía mucha fe. Yo no sé cómo, me tenía mucha fe, pero también yo me di cuenta que era algo que no quería hacer. Yo me di cuenta que no era lo mío, que me estresaba mucho, me daba mucho como, eh, o sea, como que el estilo, o sea, como que todo se me daba, pero en el rollo de revisar qué era lo que estaba escrito y todo. Y yo no me acuerdo cómo manejábamos los textos en aquel entonces. Ya cuando entré a Vértice y a otra agencia era así como que ya te pasaban el texto que era y vámonos, ¿no? Copias y pegas y ya está. Pero acá no me acuerdo cómo si yo escribía las cosas o me las mandaban y no, yo no las revisaba. No estoy segura, no me acuerdo. Pero eso me ocasionaba mucho estrés. No. Y ¿Cuál era después el ya estrés? después, ¿Que te cobraran los impresos? nunca me los cobró, nunca. Nunca, nunca, nunca. A lo mejor Este, por eso no desarrollaste esa habilidad. yo creo Sí que me to sí. A mí me tocó que, había varios compañeros que en algunos trabajos, que si había un error, pelas, pagas el Ay, anuncio no. de 20,000 pesos, pero hasta eso eran conscientes, te lo dejaban en abonos. Ay, Dios mío, pues no sé, yo la verdad es que a mí nunca me lo cobró, pero sí era como, no sé, yo me estresaba mucho. Y era también una empresa que era una empresa pequeña, que pues no tenía muchos clientes y así, ¿no? Entonces de repente se veías así como que, ay, está medio flojo el trabajo, ¿no? Entonces, como que eso me daba estrés. Entonces dije, no, voy a buscar otro trabajo. Y, y así fue como llegué a Vértice. Ujú. Pero yo me enteré de ese trabajo en Vértice, porque yo me metí a un curso de Art Toy. ¿Con quién era? Con Mr. Cone, creo. Sí, creo que sí. ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes quién es Mr. Cone? Sí, sí, sí. Bueno, hace millones de años, él dio un Inventarías, inventarías. él dio un taller de Art Toy, y yo me metí a ese taller. Y, uy, esas épocas me encantaba andar en ese rollo. No sé si te tocó a ti ese, los de, ¿cómo se llamaba este estudio? Sobek, o Ajá. que estaban así haciendo sus talleres de collage y la chingada. Yo me acuerdo que esas épocas estaban súper cool para mí. A mí me encantaba andar en todo eso. Entonces, en ese taller yo conocí a una chica, Ana Karenina. Ella trabajaba en Vértice como diseñadora. Y yo me acuerdo que ella me platicó así, ay, yo trabajo en Vértice. Y yo, ¿qué? Trabajar en Vértice en aquel entonces era lo más top de lo top. Así de trabajar en agencias de publicidad grandotas era el sueño de todo diseñador. Todos los diseñadores queríamos estar, o No sea, todos pude, queríamos ser. yo no pude entrar, lo intenté. Muchos compañeros o colegas de mi generación entraron y pues me intentaron recomendar, intentaron, que hay una vacante y me avisaban, iba a presentar mi portafolio y nunca lo logré. Era Ya después de difícil. muchos años, hice la paz con ese duelo, pero bueno, creo que estuvo mejor. Obviamente ya después de más de 15 años lo entendí que estuvo mejor no haber entrado a Vértice, pero en ese momento, como dices, todos querían estar ahí porque era la agencia, los mejores clientes, las mejores cuentas, el ideal del diseño estaba ahí, ¿no? Ay, sí, no, y todos nos imaginábamos que iba a ser como Mad Men. Todos era así como de, ay, sí, las agencias y estar en agencia era lo top de lo top. Entonces, cuando a mí esta chica me cuenta que ella está en Vértice, yo así de, ¿cómo? ¿Y cómo es? ¿Y qué? O sea, cuéntame, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí nos conocimos, intercambiamos, no sé qué era en aquel entonces, MySpace. No, no te creas, no era MySpace, pero High five. mm, no me acuerdo qué era, pero como que intercambiamos emails o algo así, no me acuerdo. Y y ella me platicó, me dijo: "Ah, sí, mi jefa, Miriam Ramos, no sé qué". Y yo: "¿Miriam Ramos?". Miriam Ramos había estado ella trabajando muchos años en la FIL Guadalajara, en la parte de FIL Niños, y yo hice mi servicio en FIL Niños, y ahí la conocí. Y yo, éramos como varios equipos que hacíamos las escenografías de FIL Niños, y entonces nos encargábamos, de diseñar las escenografías,
mandarlas a imprimir, montarlas, o sea, era un trabajo, era era como un rollo de, eh, prácticas profesionales, servicio social, porque la verdad es que nos toma mucho, mucho tiempo hacer todo eso, y era como no me acuerdo cuántos son el servicio social, pero ese tiempo que estás ahí, te lo cuentan como ya todo el servicio. Entonces, como mi goal era acabar eso ya, yo dije: "Tengo que estar ahí en Fil Niños". Entonces, por eso yo me inscribí a Fil Niños, de hecho. Entonces, y fueron unas jodas así, yo me acuerdo que, la montar las escenografías, híjole, yo creo que en ese día no dormí como en 2 días casi, de que era dormir y levántate porque ya es la inauguración y no ha terminado esto pero estuvo divertido al final. Y ahí conocí a Miriam. Miriam era la coordinadora encargada, manager, no sé cuál era su título, de todos nosotros. Y resulta que ella ahora estaba pues no sé qué era, como director creativo, no sé qué era, la verdad, no me acuerdo del título, pero ella estaba ahora en Vértice. Se Okey. salió de Fil para meterse a Vértice. Entonces, yo así de que: ¿conoces a Miriam Ramos? Qué loco". Y bueno, al final, ella fue la que me avisó y me dijo: "Oye, hay un job offer, abierto, y necesitan a alguien que sepa Flash". Dice: "Si te interesa, le puedes mandar, tu currículum a Miriam", y no sé qué, y yo: "Claro". Y yo: "Sí, por supuesto". Entonces, ya conocí a Miriam. Miriam ya sabía cómo yo trabajaba, este, ah, en un mini, pero ya lo sabía, Sí, por y lo habían menos la pasado actitud, ¿no? Que eras una persona exacto, responsable, que sí, que la verdad es que, skills técnicos, cualquiera los puede aprender, pero si tú no tienes una actitud chida, una actitud buena, ese skill, ese no se aprende. Ese ya se viene con él, ¿no? Entonces, yo creo que en el modo de trabajar, nos entendimos y me habló, me entrevistó, o sea, yo hice todo el proceso, ¿no? Me acuerdo que fueron como 4 entrevistas. Fueron un montón de entrevistas, y en una de las entrevistas me tocó entrevista con uno de los dueños de Vértice, ¿no? Yo estaba, ay, me acuerdo que me sudaba así todo, ¿no? Las oídos. Y entonces llego a la entrevista y todo, y yo estaba muy nerviosa, y yo decía: "Es que es el dueño de Vértice, ¿qué me va a preguntar? ¿Y si lo contesto mal? ¿Y si no le gusta?", y ¿no? Total, yo me acuerdo que ya llego y todo, "Ay, Brenda, siéntate, ¿cómo estás?", y me saludó de beso, me ofrece un café, y yo: "Qué raro". Y ya, y terminamos platicando así. Me preguntó: "Ay, ¿qué signo eres?". Y: "No, que soy Virgo". "Ay, qué padre, yo soy Piscis", no me acuerdo qué me dijo, pero terminamos platicando súper súper cool. como primera Y cita. sí, se me hizo súper raro que me preguntara eso de los signos, y me empezó a platicar que él creía mucho en ese pedo, que, "Ay, mira, y que fulanita es tal, y fulanito es tal, y entonces yo creo que por eso nos compartimos bien como equipo", y que así, súper, muy cabrón. Y al final, la verdad es que Eduardo Torres, súper buen jefe, la verdad es que muy chido. O sea, como dueño de Vértice o parte de no sé cuántos años eran, 3 4 pero como parte así, súper relax, súper como muy, muy chido. Y bueno, al final, me entrevistaron 2 3 güeyes y quedé. Y yo estaba, bueno, no me lo podía creer. Ha sido la empresa donde he durado más. ¿Cuánto duraste? Estoy así, 4 años en Vértice, Ya. desde 4 años. Es la empresa donde he durado más. Y también me tocó ver este cambio de agencia, ¿no? De este tema de la dupla clásica de copy y arte, este, a cómo estuvo cambiando con el boom del social media, que ya de repente ya, o sea, copy ya era content, ¿no? O sea, ya no era un copy de crea un punchline y no, ya era dame, 30 posts porque los necesito programar este mes y
era content, ¿no? O sea, no era entonces me tocó ver todo eso en Vértice, fue muy cañón ver cómo, o sea, cómo los copies, o los que escribían copies, o sea, parecían gremlins. O sea, les echabas agua y de repente eran 6, ¿no? Así, porque ese equipo creció muchísimo, muchísimo. Pues tanto que Y hicieron una nueva también empresa, ¿no? Que ya estaba dedicada a lo digital y estaba dedicada a todo eso. sí, pues yo la verdad es que me desconecté de Vértice justo cuando después de que pasó eso. Y porque ya entonces nosotros ya empezamos a hacer contenido social media y ahí fue cuando ya no me gustó, porque ya me sentía un chango de un chango de circo, ya me sentía como tú lo mismo, lo mismo, lo mismo, el logo va aquí, el logo, ay, que Facebook ya cambió las imágenes, el recorte de las imágenes, no, pues hay que volverlo a hacer a esta otra, o sea, era un rollo, era como muy mecánico, ya aprendí muchísimo en Vértice y yo crecí profesionalmente, o sea, me puse las pilas mucho con HTML y CSS. Fue la primera vez que empecé a hacer como user experience en los pequeños como websites que hacíamos, donde ya, algunos, product managers ya se ponían como más al tiro de quién es nuestro usuario, quién es, cómo vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo también empecé a estudiar mucho user experience, empecé a hacer mis pininos en eso, empecé a preguntarme de para quién va a ser este website, este producto. Pero ya después me pasaron a este otro equipo de content, así de ya reproducir, reproducir, y ya fue cuando ya no me gustó. Y yo quería hacer apps. Me acuerdo que en aquel entonces, que era como 2013, 2014. Yo quería hacer apps, y en Vértice no había mucho esta oportunidad porque, pues, no era el mercado para eso, ¿no? Entonces, busqué trabajo y la verdad es que en Guadalajara en aquel entonces no había tanto ese rollo. Creo que estaba naciendo, no sé si estaba naciendo Uyala o Wiseline, pero no era lo que es ahorita. No. Entonces, Bueno, y es que también, yo si adicional a esta parte de aprender a hacer nuevas tecnologías o involucrarte con eso, también estaba la parte económica, pues cuando estaba Vértice era Vértice o Mural. sí, sí. Pero pues no, ¿quién? O sea, si estabas del lado de Vértice, no ibas a irte a Mural, ¿no? Que eran los que pagaban mejor y más prestaciones, y eran los más famosos precisamente por eso, ¿no? Entonces, pues sí era apostarle a la parte económica, tal vez olvidarla un poquito, buscando lo que querías. Sí, y en aquel entonces en Guadalajara la verdad es que no había tanta, pues no, tanta empresa como hay ahorita, o sea, no había tantas opciones, o sea, era eso o poner tu comprarte una impresora y empezar a hacer eso en las 9 esquinas o algo así, o sea, yo me acuerdo que estaba muy Plotter. cañón. Ajá, comprarte un plotter y empezar a imprimir y hacer tu rollo y a lo mejor sacar ahí más varo, ¿no? Pero la verdad es que no había muchas oportunidades en Guadalajara y por eso acabé en Ciudad de México. Ok. Eh, Entonces, tuviste toda la evolución desde Flash, cuando fue el boom, la muerte de Flash, llegar a involucrarte en las nuevas tecnologías que sí eran aplicables para el desarrollo de apps y te fuiste a Ciudad de México. Me fui a Ciudad de México con 6,000 pesos y me acuerdo muy bien que yo ahorré y yo decía: "Bueno, voy a ahorrar y voy a buscar trabajo y bueno, a ver qué pasa", y me acuerdo que tenía 6,000 pesos en el banco. Yo no sé cómo le hice. Bueno, sí, sí sé. Eh, Me acuerdo que empaqué todas mis cosas en 2 cajas gigantes, las mandé así por DHL, no me acuerdo cómo las mandé, a casa de una amiga, y esa amiga me dijo: "Güey, quédate aquí en lo que buscas, encuentras departamento, porque Ciudad de México encontrar departamento está muy cabrón y las rentas carísimas". Y en aquel entonces, si lo comprabas con Guadalajara, sí eran muy caras. Ya ahorita se me hace que ya están igual, pero en aquel entonces sí era mucha la diferencia. Me quedé un mes en su casa, ya no sé cómo me aguantó.
y conseguí un departamento. Terminé rentando con otras 2 chicas de Monterrey, súper buena onda. Y en este trabajo hacía aplicaciones y juegos para móvil. Cuando yo entré a ese estudio, éramos como, ¿cuántos diseñadores éramos? Diseñadores, como yo, éramos 2, y había una chica que hacía 3D era generalista 3D. Hacen como, pues, hacen un poquito de todo, concept artist, 3D, animación, ta, ta, ta. ¿Cómo se llamaba el Es estudio? Coconut Studio, se llamaba, con K, las 2. ¿Sigue activo? Creo que acaba de cerrar, no estoy muy segura, o por lo menos, pero en aquel entonces, llegamos a tener clientes así, Coca-Cola, Mattel, eh, estábamos adelantados en nuestra época porque hicimos un juego runner de Doctor Simi, y yo creo que si hubiera salido ahorita, sería súper famoso. Pero, se llamaba Coconut Studio, éramos muy chiquitos hasta que cuando yo me salí de ese estudio éramos como 30, 35, algo así, no me acuerdo, éramos muchísimos. Este Y también en ese estudio, pues, fue escalando, me enseñó muchísimas cosas, me enseñó a tratar con clientes, o sea, a torear los clientes, híjole, es algo que le aprendí a Coconut muy cañón. Ahí empecé a ¿En estudiar. qué sentido torearlos? A ver, platícanos un poquito de eso. Yo creo que todos tenemos, bueno, sobre todo si eres freelance o quieres como llegar a un puesto. Tienes que aprender a torear a los clientes, a poder ofrecerles una solución que que va a estar contenta en las 2 partes, porque al final muchas veces los clientes se quieren meter mucho en cómo diseñan las cosas, o ellos pues lo entiendo, ¿no? Es su producto, es su marca, es su lo que sea, y muchas veces ellos dicen: "No, es que, mis usuarios son así y asado", o no sé, la gente que me compra es así. Y cuando haces así como una investigación, un poquito de research en ese tema, te das cuenta de que no es cierto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, muy muy cañón, tuvimos un cliente que nos mandaba hacer, una aplicación para meditar. Entonces, cuando les mostré el research que habíamos hecho, o sea, yo me acuerdo que yo me fui a investigar al Centro Budista de Ciudad de México, hacerles preguntas de cómo ellos meditaban, qué era lo que buscaban cuando usaban una aplicación para meditar y, ¿no? El yo creo que el 80%, 70% de las personas que estaban en el centro budista eran mujeres, y la mayoría de las que meditaban y así, las que tomaban este tipo de rutas, eran mujeres, y él estaba terco que no. No, no, no. Son, 50, 50 y 50. Él estaba así como muy terco, ¿no? Justo cuando había datos que nos mostraban lo contrario, pero él estaba así de que no, esto es lo que es, ¿no? Y bueno, al final tienes que saber torear esas cosas y decirle, okey, pues, sí, claro, vamos a hacer, no, el plan no era hacer una aplicación rosita, pero sí tener en cuenta que la mayoría de las personas que iban a descargar la aplicación iban a ser mujeres. Es el valor de la Simplemente investigación, ¿no? O sea, diseñar con un claro, sentido. claro, o sea, no era que íbamos a diseñar la aplicación rosita, simplemente era tenerlo en cuenta como parte de cómo te vas a conducir, ¿no? Y bueno, al final, pues, o sea, es el cliente, ¿no? Y no es que siempre vaya a tener la razón, pero sí tienes que saber maquillar la situación para que parezca que tiene la razón. Sí, y es el reto de, bueno, la delgada línea de engañar al cliente, ¿no? Pero la realidad es que, pues, los expertos somos nosotros y tampoco, empoderarnos del experto soy yo, porque a mí sí me ha tocado trabajar con clientes que sí te aportan, ¿no? Y que sí te dicen: "Oye, pues, a lo mejor la investigación que hiciste arroja todo esto, pero a ver, te invito, ven a mi negocio y haz la investigación en mi negocio", y encontrarme con que la investigación que se hizo tal vez no estuvo
bien realizada o la muestra que se tomó no era, pero bueno, o sea, he tenido de las dos experiencias, ¿no? La que tú comentas, Sí. de que están el sesgo de yo conozco más que tú, pero también me ha tocado los que sí te aportan, que dices, ay, pues me estaba equivocado yo, ¿no? Sí, sí, o sea, y también yo he tenido de todo, o sea, y agradezco muchísimo a los clientes que nos abrieron las puertas de su negocio y nos dijeron: "Oye, aquí está mi lista de clientes, estos son sus teléfonos, ya les dije, les puedes hablar". Tuvimos nosotros un cliente ahí en Vértice, le hicimos un sitio de llantas. Eh, este proyecto fue súper especial para mí, porque hicimos un sitio web para unas llantas gigantes, llantas como para tractor y así. Muy especial, muy específicas. Solo ese tipo de llantas vende, ¿no? Y entonces, ese cliente nos llevó a su empresa, nos llevaba hasta, o sea, hasta así de servicio al cliente, mira, estas son las preguntas que más nos hacen acerca de nuestro sitio web. Así, nos llevaba a sus oficinas, a sus bodegas, a la sesión de fotos, de cómo tomaban las fotos de las llantas. Este, híjole, ese cliente, la verdad es que, más clientes como ese, por favor, porque la verdad es que sí, sí, y hizo la diferencia en cómo salió ese producto, la verdad. Estuvo muy, muy cool. ¿Y qué datos de todo este involucramiento dijiste, ah, mira, aquí encontramos esto que fue muy interesante? Yo creo que el parteaguas fue cuando nos dimos cuenta nosotros jurábamos que tenías que tener toda la información técnica que necesitabas para hacer la decisión de compra visible, ¿no? En el producto. Y son cosas muy específicas como qué tipo de terreno, cuántas toneladas es tu vehículo, etcétera. Y nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que hacen la compra es la secretaria, es la de compras que no tiene idea de lo que está comprando. O sea, a ella le dicen: "Cómprame 6 llantas con estas especificaciones", y ella, su trabajo es encontrar la más barata. Esa es su chamba, encontrar la más barata. Y dentro de los productos que vende esta empresa, eran productos de China, productos de Estados Unidos, de México, o sea, había de todas las calidades, ¿no? Entonces, el trabajo de ella era, eh, eh, encontrar valor-precio, entonces se fijaba mucho en los reviews. Eh, para ella era muy válido, muy útil, poder guardar sus carritos de compra, tener un perfil, porque ella iba a comprar exactamente las mismas llantas, el mismo tamaño, las mismas especificaciones, 6 meses después, porque esas llantas se gastan muy fácil, muy rápido. Entonces, darnos cuenta de eso, de que no necesitábamos ser tan técnicos, o sea, la información sí estaba ahí, pero no era la información que ella necesitaba luego, luego, ¿no? O sea, la información que ella necesitaba era otra, era tener los reviews más, a la mano, saber de dónde venía esa llanta. Le pusimos un iconito ahí con la bandera de China, de Estados Unidos, de México, de así. Saber de dónde venía la llanta, saber cuánto costaba, la entrega, porque también eso era costoso. O sea, no podías llevarte la llanta en una camioneta, la tenías que poner en unos de esos como trailers que tienen unas planchotas así, Sí, las ponían allí y todo eso cuesta dinero. Entonces, claro. iba a incrementar el costo de la compra, ¿no? Entonces, para ella eso era y darnos cuenta de eso, de que los que hacían la compra no eran los ingenieros, no era, la gente que manejaba los así, era Lupita, la de compras. Nos cambió Entonces, el mucho. diseño y toda la experiencia del usuario estaba Claro. dirigida a Lupita de compras. Sí, 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 Ya. prácticamente sí, lo hicimos todo más fácil. También algo que él quería diferenciarse mucho de su competencia, y le propusimos eso, y él estuvo así de: "Claro". Todos los sitios web tenían la llanta como así, ¿no? Como entonces nosotros dijimos: "¿Por qué no ponemos la llanta así para que se vea cómo va a pisar?". Así como en horizontal. Y bueno, todos los productos tenían como foto así, o sea, foto con la donita así y Sí. así, ¿no? Así como diferentes e isométrico.
pero vamos a poner la llanta principal, o sea, como así, para que se vea la pisada de la llanta, y entonces y eso le encantó ser que tuviera solo ese mínimo de diferenciador, este entonces, pero un cliente, la verdad es que muy abierto a sugerencias, muy la comunicación muy lineal, cero burocrática, cero así, ¿sabes? Era muy personal y estuvo muy cool ese proyecto Ya. en Vértice. Oye, y esta experiencia que tuviste, tanto en Vértice y luego en Ciudad de México, ¿en dónde entró la curiosidad por salir al extranjero? Bueno, escuchándote y viendo un poquito como de la trayectoria, creo que te pasó lo mismo que en Guadalajara. Buscabas una mejor opción, buscabas aprender nuevas cosas, no estaba ni en Guadalajara, ya no estaba en México como en la Ciudad de México, después ya no estuvo en el país y buscaste opciones fuera. Sí, así fue. Estaba, por ejemplo, en Ciudad de México, no, ya no sé cuántos estudios hay ahorita, pero en la época donde yo estaba trabajando con este estudio Coconut, había otros 4 o 5 otros estudios de juegos que había ahí en Ciudad de México. Todos nos conocíamos. Todos eventualmente terminábamos trabajando entre nosotros, o sea, nos rolábamos así los recursos, porque la verdad es que éramos muy poquitos, ¿no? Los que hacíamos juegos, los que hacíamos aplicaciones ahí en Ciudad de México. Y pues literal, o sea, llegó un punto en el que em, ya no había como más, espacio. Yo quería hacer otras cosas, entonces, pues así fue lo que nos llevó a buscar oportunidades a otros países. La persona con la que estaba en aquel entonces decía él también trabajaba en juegos. Entonces, yo le dije: "Pues tú busca y donde tú encuentres trabajo, pues yo también busco trabajo", ¿no? Y encontró en Brighton, UK. Y, entonces, yo también busqué trabajo en Brighton y me contrataron. Entonces, estuvo muy cool. Estuve trabajando con ese estudio, como hacíamos puras aplicaciones. Ahí ya no hacía juegos. Hacemos puras aplicaciones, pero ahí también empecé a hacer aplicaciones para otro tipo de dispositivos que ya no eran nada más teléfonos y pantallas así de iPad, ya eran como kioscos de autoservicio, relojes inteligentes, ya eran como otro tipo de Productos productos. digitales. Sí. Oye, Y pero ahí te contrataron y te fuiste a vivir para allá. no, mis cosas sí se fueron, pero yo no. No, lo que pasa es de que en el Inter, yo me fui con una pareja, con una persona, pero en el Inter las cosas no funcionaron y entonces la empresa me dijeron: "Bueno, pues vente", pero la verdad es que Brighton es un pueblito, no es una ciudad, o sea, es el domingo todo se muere, no hay nada que hacer, este es una ciudad como tiene varias universidades, es una ciudad como muy artística, pero es muy chiquita, muy pequeña. Entonces, yo venía de Ciudad de México, ¿no? Entonces, de Ciudad de México a Brighton, o sea sí llegué a ir y todo, viendo la posibilidad de mudarme, pero la verdad es que yo decía: "No, o sea, yo me voy a morir aquí, esto está súper aburrido, eh, em, la gente como que nunca hice clic con la gente. Con mi estudio estaba genial porque, casi todos, no había gente británica casi todos eran como de diferentes países. Yo trabajaba con gente de Luxemburgo, de Portugal, de República Checa. Había un chico developer que era de las Islas Caimán, y el 80% del estudio estaba remoto. Entonces, yo hablé con mi jefe y le dije: "¿Sabes qué? Me encanta trabajar aquí, pero la verdad es que yo no me veo en Brighton". Entonces, pues, yo estaba renunciando y él me dijo: "Oye, ¿y no te interesaría
probar remoto desde México. Dice, tenemos a este chico que está en Cayman Island y son unas cuantas horas de diferencia. ¿Te gustaría tratar, probar y ver si nos funcionan los dos? Y yo, por supuesto. Entonces ya me traje mis cosas de regreso a México y estuve estuve como nómada muchos años. Estuve como 2 años así como viajando del tingo al tango. Tenía base en Guadalajara, pero pero la verdad es que, o sea, me la pasaba 2 semanas en Guadalajara y luego me iba a Mazatlán, y luego me iba a Ciudad de México, me fui a muchas veces a Estados Unidos a tomar cursos y así. Este, a Brighton volví, un par de veces como ¿Qué año era? 2018, creo, Okey. 2017, Me creo. parece interesante preguntarte el año porque fue previo a la pandemia, ¿no? Entonces, Sí, pues, realmente tú ya estabas remoto antes de la pandemia, ya lo dominabas, ya te habías enfrentado a trabajar desde casa, no tener horarios, trabajar de más, sí, o sea, como toda esta curva de aprendizaje del home office, y que cuando llega la pandemia, pues, seguramente para ti fue un sí, seguramente lo que te preocupaba es, ya no voy a poder viajar más que sí. trabajar. Sí, justo, estuvo muy chistoso porque cuando llegó la pandemia me daba risa de todos así de que: trabajo en pijama todo el día", y así, ¿no? Como que pero sí, yo estaba muy acostumbrada a todo ese tema. Para mí no fue la gran diferencia, más que, como dices, viajar. Sobre todo en aquel entonces, después de este cliente de UK, mi jefe era un polaco francés que era súper hippie. Y dijo: "¿Sabes qué? Esta vida ya no me está dando, voy a cerrar el estudio y me voy a ir a vivir a Sudáfrica a renovar una cabaña y voy a vivir en las montañas, surfeando". Okey. Entonces, a todos nos dio cartas de recomendación, nos dio muchos meses para que buscáramos otro trabajo y así. Y yo justo en ese momento me acababa de comprar un departamento y yo estaba muy asustada porque no tenía trabajo y acababa de comprar un departamento y decía: "¿Qué voy a hacer?". Entonces, estuvo muy loco porque yo tengo Dribbble y Behance, que es donde subo los trabajos que hago, los que puedo compartir, porque hay muchos que no puedo compartir porque firmé NDAs. Pero uno de los trabajos que compartí así de Kentucky Fried Chicken trabajamos ahí en este estudio de Brighton, trabajamos en un proyecto, de autoservicio para Kentucky Fried Chicken en República Checa. Y muchos de estas pantallas y así, el design system que hicimos y así, lo hicimos entre 3 personas en diferentes timelines, estuvo súper cool eso. Este, lo publiqué yo en Dribbble, y un chavo, bueno, digo chavo porque es de mi edad, pero, eh, un jovenazo, Sí, sí, sí. este, que Poncho, que otro jefe súper cool. O sea, me han tocado unos jefes, la neta, muy cool. Poncho es un chavo que él es de Michoacán, estudió en el ITESO y se fue a Estados Unidos y a estudiar y así, y abrió una empresa, y tiene una empresa, en Texas, en San Antonio. Y ellos hicieron su propio sistema de autoservicio, ¿no? Parlevel se llama la empresa. Y ellos después me lo confesó y me dijo, porque de repente él me mandó un mensaje y me dijo: "Oye, Brenda, es que mira, soy acá, trabajo así". Yo estaba ya buscando trabajo en Guadalajara y así, dije: "Bueno, pues volver a las oficinas, no importa". Y entonces, Poncho me dice: "Oye, tengo este proyecto y, pues, quería ver, necesito un diseñador, ¿cuánto nos cobras? ¿Tienes trabajo? ¿Cómo está el rollo?". Eh, y al final me entrevistó, me gustó la empresa y dije: "Ay, pues voy a seguir en el mismo modus operandi", ¿no? Así remoto, me pagan en dólares, claro, por supuesto. Entonces, eh
Y él llegó a mí porque vio unos diseños de un quiosco de autoservicio y los estaba usando como guía para su propio sistema. Y después ya me dijo: "La neta es que nos estábamos copiando tus diseños muy cabrón". Y cuando vio en Dribbble que yo era mexicana y que vivía en Guadalajara, ahí fue cuando él decidió contactarme por LinkedIn. Entonces, así llegué a trabajar con los tejanos, estuve trabajando con ellos como 2 años, algo así, y ahí fue donde me tocó la pandemia. Y yo iba y venía mucho donde teníamos estos kioscos de autoservicio, trabajamos para la Gigafactory, para Tesla. Ahí fue donde los instalamos y tuvimos otros clientes chiquitos y así. Y yo iba y venía a la Gigafactory o a San Antonio y así, ¿no? O sea, me la pasaba también viajando, era el dream. Y, y justo cuando ya se estaba medio acabando el trabajo y así en esta empresa, me contactó una de mis amigas con las que yo trabajé en Ciudad de México. Ella se vino a vivir a Suecia hace como 7, 8 años. Ella trabaja en juegos. Y me dijo: "Oye, estoy trabajando acá en juegos, en Suecia, necesitamos a alguien que haga lo que tú haces, ¿no te gustaría, trabajar? Es un proyectito". Y yo: "Ah, pues sí", tenía tiempo libre, entonces trabajaba. No lo recomiendo, y eso es algo que sí me ha pasado mucho, que de repente, soy súper workaholic. Yo sí he pecado en ese tema de que no sé dónde dibujar la línea, y sí termino trabajando muchísimo, o diciéndole que sí a todo porque me emociona. Así de: Okey. "Ah, sí, esto, sí". Entonces, estaba trabajando con los tejanos full time, y aparte estaba haciendo un UI para un farmer acá en Suecia. O sea, bueno, vivía en Guadalajara, pero Ajá, estaba trabajando con los suecos y con los tejanos al mismo tiempo. A mí se me acomodaba superbién porque, no tenemos el mismo time zone. ajá, Entonces, pero sí, o sea, yo trabajaba y me acuerdo que al mismo tiempo estaba en un curso de, estaba en un curso eh, creo que UX Research o algo así con unos güeyes de Puebla de experiencia que se llama. Al mismo tiempo. O sea, yo estaba así, pues, trabajabas por las mañanas con uno y trabajabas por las noches con otros, y en el Inter estudiabas. yo no sé cómo le hacía. Bueno, sí, pero, o sea, ¿Te hacía una literal dolencia? era sí, era un rollo muy o sea, me ha pasado en muchas ocasiones que hago esto. No sé o sea, bueno, sí sé por qué, pero pero sí, de repente era como Te muy querías pagar un departamento. es que ni siquiera era el dinero, o sea, ya era más como el rollo de estoy haciendo un juego, qué emoción. Estoy trabajando con los de Tesla, qué emoción. Esto, o sea, era más bien ese rollo, ¿no? Y me ha pasado mucho también, al Entonces, mismo tu tiempo, recomendación es no hagas, dobletear empresas, no trabajes todo el día, ¿cuál es tu recomendación? pues, ay, pues que cuiden su salud, ¿no? Porque sí, de repente a mí sí he tenido muchas broncas del estómago, que ya tienes la gastritis de tanto café, o que no duermes bien y ya te duele la espalda, o eh, que de repente no te das cuenta, estás trabajando, no comes, o mal comes, o no tienes tiempo para hacer ejercicio. O sea, tener un balance, y yo creo que eso es lo más delicado de trabajar remoto, es tener un balance es súper importante para que también puedas seguir trabajando así, no es sostenible, ni al caso es sostenible. O sea, si lo puedes hacer como por etapas y te gusta ese rollo, date, ¿no? Pero no es sostenible para nada, no es sostenible. Mi consejo es, yo no les voy a decir que no lo hagan porque a mí me gusta, ¿no? Pero no es sostenible, solo es eso. Es como
A lo mejor sí se puede hacer. Y sobre todo, no sé, si es más difícil, por ejemplo, a lo mejor si tienes familia o tienes Ajá, como no lo puedes hacer, ni al ajá. caso, ¿no? Este, pero, pues sí, yo digo que sí lo ¿Te hagan, nada apasiona? más. Pues adelante. Sí, creo que Pero ese si es no te el rollo. apasiona, no vivas como vivo yo. No, sí, sí, si no te apasiona, no vale la pena, la verdad. Ya. Okey. Y entonces, ya estamos en el tema de Suecia, y ahí, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Cuáles son los retos a los que te estás enfrentando? Pues, ahorita en Suecia, pues, hay mucho reto personal y mucho reto profesional. Mudarse para es la yo, bueno, dejé este tema de ser freelance o contractor, como le quieran decir, para vender todas mis cosas y venirme a vivir a Suecia. Ujú. Eh, yo es algo que no busqué, no tenía planeado. Toda la gente me pregunta: "Ay, ¿por qué decidiste de vivir al?". Yo creo que ningún latino con salud mental dice: "Uy, voy a vivir a Suecia", porque hay muchas diferencias culturales, el clima es espantoso, el idioma es muy difícil, hay muchas cosas que sí te chocan, ¿no? Cuando vienes a Suecia, sobre todo cuando no lo traes planeado. Em, pero bueno, terminé acá porque al final con esta empresa con la que empecé a trabajar como contractor, les gustó mucho mi trabajo y abrieron el job position, y me lo ofrecieron a mí y me dijeron: "Si no lo quieres tú, nosotros necesitamos a alguien que esté en Suecia", ¿no? Entonces dije: "Bueno, pues déjame pensar", y les dije que sí. Yo la verdad es que no lo tenía planeado, no te imaginas, porque, claro, o sea, tenía varios años ya con mi departamento. Yo dije: "Bueno, ya me establezco en Guadalajara otra vez", regresé a Guadalajara, donde está mi familia, mis amigos más cercanos, están allá, todo el mundo está allá. Vendí todo, camioneta, encargué al perro, ropa, todo. Me acuerdo que las vendimias que hice en la casa, este, se armaban ahí las vendimias y me vine para acá, con esta empresa con la que, ¿no? Porque supuestamente ellos iban a abrir un estudio. Entonces, porque ya la pandemia se había acabado, ya iban a reabrir el estudio acá y todo en Estocolmo. Entonces, me vine para acá y, yo estaba trabajando con esta empresa y es muy fácil que bueno, el tema de los juegos, es muy fácil que un proyecto se te caiga. Yo la verdad es que estoy muy decepcionada de la industria porque hay tanta incertidumbre, o sea, ni siquiera para los estudios grandes hay una certidumbre de que vas a tener tu chamba, está muy cañón. Y yo digo, tanto dinero que hay en la industria y que no haya tanta seguridad para nosotros que somos los que hacemos, el juego, es algo muy raro que todavía no entiendo por qué pasa. Pero bueno, el chiste es que, esta empresa, pues Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué está esta inseguridad? O sea, ¿empiezas el proyecto y a mitad del proyecto dicen: "Ya no lo queremos, adiós", o qué es lo que sucede? sí, muchas cosas, desde que el proyecto toma más, yo siempre he dicho que hacer un juego es como hacer una película. Necesitas tantos recursos, y bueno, una parte de los juegos casuales y así, pero ya los juegos triple A, necesitas muchos recursos para hacer un juego. Entonces, muchas veces, eh, contratan, como sobrecontratan para que como que vaya más rápido la producción de un juego y al final, pues, tienes un montón de gente que ya no tiene cosas que hacer porque ya su periodo ahí terminó, pero es más bien como para conseguir inversionistas y así. Es un rollo que la verdad yo todavía no entiendo muy bien cómo funciona. Ahora hay muchos, layoffs sí, hay muchos layoffs en muchos despidos. Perdón, sí, pocheo a veces, pero, Ah, ah, okey. a veces me cuesta trabajo agarrar las palabras todavía, switchar el cerebro español. Este,
hay muchos despidos, en la industria, de repente te enteras así de 2 3 el invierno pasado, 2 estudios de aquí de Suecia cerraron, entonces, como que eso también, no sé, está muy como muy incierto. Entonces, ya no es, como algo seguro que tengas un trabajo, de oficina y así. Es lo mismo que ser freelance, la verdad. En cualquier momento te puede llegar. El mismo estrés y la misma preocupación. Sí. Entonces, bueno, esta empresa me dice: "Vente", me vengo, y se les cae el proyecto, y entonces me cambiaron a un proyecto diferente, y eso ya no me gustó. Ya dije: "No, este proyecto no me gusta", y sobre todo, yo algo siento que algo que he tenido la fortuna también es que yo siempre he trabajado en cosas en las que yo creo, y a mí, o sea, trabajar en algo que no creo me parte el corazón, no puedo. Entonces, no sé, como que no, como que lo hago sin ganas, como que y eso a mí me deteriora muchísimo. Entonces, que es algo muy padre, porque ya cuando lo veo en vivo y así, ya lo veo afuera, ya con gente interactuando y así, me emociono mucho. Este, pero también es algo que, o sea, ponerte la camiseta tan cabrón en el trabajo a veces no está tan chido. Entonces, eh bueno, me cambiaron, entonces yo dije: "No, esto no", y empecé a buscar trabajo otra vez aquí en Suecia. Aquí en Suecia no puedes estar más de 3 meses si no tienes trabajo. Entonces, ya no nada más era la presión del trabajo, sino ya era como un estrés personal más, ¿no? De que si no consigo trabajo, o sea, o me aguanto o me regreso, o sea, ya era un rollo así muy muy feo. Entonces, bueno, apliqué y todo, estuve como loca haciendo ahí aplicaciones y, ahora trabajo en King, que son los que hacen, la saga de Candy Crush. Estoy en juegos casuales. También me cambié de hacer UX, UI a hacer puro UI, lo cual está muy cañón porque sí es una diferencia muy grande, pero también el tener todo este conocimiento de UX Claro, hace mi trabajo mucho más fácil y más claro. la comunicación con los otros UX designers es mucho más fluida, mucho más fácil. Obviamente, claro, todo aporta, ¿no? Todo el conocimiento aporta. Entonces, ahora yo trabajo en el juego de Soda. Es muy divertido trabajar en King, mi trabajo me gusta mucho, trabajo en el team de monetización, que es literal, todo lo que te hace comprar dulcecitos, así pendejaditas para pasar los niveles, todo eso, de eso nos encargamos. Y nada, estoy muy contenta. Qué bien. Oye, Brenda, ya para ir cerrando, tengo una última pregunta que me gustaría hacerte. Y es, bueno, has trabajado en México, has trabajado en Reino Unido, ahora en Suecia. ¿Qué diferencias has encontrado en la forma de trabajar y en diseñar de cada lugar? Bueno, yo creo, y eso es algo que los mexicanos trabajamos mucho. Y es algo que me da mucho orgullo el ver cómo los mexicanos le echamos así tantas ganas, o estamos tan comprometidos con nuestro trabajo. La verdad es que los mexicanos trabajamos muchísimo. Eso es una diferencia de parte de nosotros, ¿no? Como Ujú. mexicanos. Este, de formas de trabajo, em, pues, mm a lo mejor puede ser también como formas culturales, pero, por ejemplo, en Suecia es muy estructurado todo, muy estructurado, muy burocrático. Eso está bien, porque, pues, ya sabes lo que tienes que hacer, ya es como es un clear path, ¿no? Pero también, si te sales poquito, es como, así como que es como un poco raro, no es así como, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho colaborar y estoy acostumbrada a tener diferentes
puestos, ¿no? Como contractor, fui contractor muchísimo tiempo y trabajé con diferentes clientes. Entonces, estoy acostumbrada de repente a hacer la de UX, o sea, de repente a hacer la de UI, a de repente animación y así, ¿no? Y aquí es como aquí es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, de repente salirte un poco está, pues, raro. Hay mucha burocracia de por medio en la comunicación, en la forma de comunicarse. Yo soy muy abierta, muy fluida, muy comunicación lineal, y aquí es mucho de procesos de, ¿no? Es de que, vamos a hacer una junta para hablar de ta, ta, ta. Entonces, esa es una diferencia. Am, Son modos de trabajo, yo creo. Que también, bueno, aquí en Suecia soy godín, ¿no? Entonces, es muy diferente ser godín aquí a ser godín en México, a ser godín en Estados Unidos. O sea, nunca he sido godín en Estados Unidos, pero estoy segura que es muy diferente, ¿no? Aquí se valora mucho, tu tiempo libre, son muy respetuosos de tus horarios, de tus, ¿no? El parental leave, el sick leave, o sea, todo eso está muy cuidado. Entonces, todo eso es como no hay tema. Si un día amaneces con migraña, tengo migraña, no voy a trabajar, y te tomas el día y no hay necesidad de que, ay, ve por un comprobante a no sé dónde o cosas así. O sea, es como muy chill. Trabajar con gente de otros países, la verdad es que, o sea, en UK a lo mejor sí trabajé con varios británicos, pero todos eran de todos lados, la verdad. Entonces, mis clientes eran irlandeses, por ejemplo. Los acentos, entender los acentos está muy cañón. Este, pero al final, bueno, ahí yo me acuerdo que en esas juntas las grababa para después yo escucharlas y asegurarme de que lo había entendido bien, porque acentos, híjole, eso está muy cabrón. Pero, el modo de colaborar con las otras personas de otros países, que, yo creo que la comunicación tiene que ser clave, ¿no? Que puedas tener una comunicación buena con cualquiera, que no tengas que andar así como con, ¿no? Como, ¿cómo le dicen? Como caminar en vidrio roto o en eggshells. ¿Cómo se llama esa frase? Bueno, equis, o sea, que no tienes que andarte con cuidadito en la comunicación porque se vaya a enojar. Tener esa oportunidad creo que es clave para poder trabajar en cualquier equipo en el que estés. Y bueno, trabajar con los mexicanos, Pues pues es justo una eso, ¿no? experiencia. Justo eso es el problema, porque Ya. le fuiste muy directo, ya se ofendió. Oye, que no, ¿por qué no respetaste su jerarquía? Tenías que haberle Sí, o sea, de todos se ofenden. creo que tiene mucho que ver también en la cultura de la empresa donde trabajes así. Creo que yo, eh, sí prefiero trabajar, como contractor. Creo que es mi modus, favorito, trabajar como contractor, hacer mi propio rollo, eh, y ya, ¿no? Tomando la factura y me pagas. Creo que ese ha sido lo que más me gusta. Ahorita en Suecia estoy muy contenta, es una experiencia totalmente diferente. Nunca pensé que a mis 39 años me estuviera migrando hacia Europa a trabajar en esto, la verdad. Este, Recomendable Okey. para la gente que se quiera mover de México. O sea, yo la verdad es que si hubiera una empresa que hace lo que King hace en México, yo estaría en México, porque en México no hay este tipo de oportunidades. Claro. Entonces, El ojalá. estilo de vida, ¿no? O sea, el trabajo, creo que, lo que veo es que lo que te gusta hacer y lo que es tu trabajo, vale la pena el perderte el estilo de vida de México, porque estás haciendo lo que te gusta. Pero si sucediera que esto que te apasiona y que te encanta hacer estuviera en México, obviamente regresarías por el estilo de vida. Sí, o sea, hay muchas cosas en la balanza, ¿no? Pero sí,
Yo no he encontrado ese tipo de oportunidades, el tamaño de los clientes, el tamaño de los proyectos, la seguridad de que los proyectos son estables y así, que son divertidos, que el equipo es divertido, que es, enriquecedor. Yo no lo he encontrado en México todavía. Y yo espero que pase, de verdad espero que algún día pase, este, y si no, pues ojalá las nuevas generaciones también ya estén viendo otras cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la UDG, eh, no existía, no sé si ya existe, pero no existía la carrera de diseño interactivo. O sea, no Ya estaba creo que como ya la acaban de abrir, creo, el año pasado, que tiene que ver con eso, diseño interactivo, la licenciatura, creo, en animación, hay una nueva licenciatura en inteligencia artificial, entonces ahí va. ¡qué emoción! O sea, eso, por ejemplo, no existía cuando yo entré a la universidad, que fue en el, ¿qué? ¿2004? Ay, no me acuerdo. Pero Ya las o ventaneadas sea, ya no nos importaron. sí, o sea, no existía en nuestras épocas, ¿no? Entonces, no había para dónde, no había como entonces, yo espero que ya las nuevas generaciones estén pensando en abrir su estudio de juegos, Sí, en actualmente abrir ya, su ya está cambiando y ya está entrando un poquito de eso. Digo, no sé cuánto tome para que suceda esto que mencionas de que ya abran sus propios estudios y que empiecen sus proyectos de desarrollo, pero ahí va. sí, sí, yo espero que cuando regrese a México me encuentre con otro panorama diferente. Ojalá que sí. Oye, Brenda, pues muchas gracias por el tiempo. Muchas Gracias. gracias por compartirnos todo esto de tu experiencia. eh, y pues también que te hicieras el espacio, tú de noche, yo de día, pues está padre. Sí, muchas gracias por invitarme.